casual estáis acostumbrados, buenas tardes a que comencemos programa en el exterior, sobre todo cuando queremos hablar de literatura con esos autores y autoras que nos acompañan en Vigo. Aprovechamos su presencia, sobre todo cuando son de fuera, para atracarlos directamente y teníamos muchas ganas de hablar con Reyes Monforte, sobre todo después de haber empezado este libro, La Diva. Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, encantada aquí en Vigo. Oye, qué bonito, qué bien, cómo llenaste ayer en el auditorio para hablar de esta mujer que, Reyes, confieso, totalmente desconocida pese a la gran fama que ha tenido. Es una gran pregunta, ¿cómo es que siendo o habiendo sido la mujer más famosa de la segunda mitad del siglo XIX, la más fotografiada, la que más titulares acaparaba, la musa de Oscar Wilde, de Tolstoy, de Charles Dickens, de Pérez Galdós, que gustaba a todo el mundo y que estaba en boca de todos, porque se convirtió en la soprano mejor pagada de la historia? ¿Cómo es posible que a día de hoy no la conozcamos, sobre todo aquí en España? Porque nació en Madrid, nació en una casa de huéspedes. La Pati, como la llamas en alguna parte del libro, ya la presentas en el primer capítulo en el culmen como una mujer que ha triunfado, como una mujer que ya lo ha tenido todo, que ha tenido todo, incluso Buckingham, Sí. a sus pies. Sin embargo, quizá por la época, su nombre que sonó en grandes teatros, que inauguró algún gran teatro, no ha llegado a nuestros tiempos, y eso que también representas como su voz sí fue grabada. Sí, no se entiende. A lo mejor es que tenemos la memoria muy cortoplacista. La verdad es que no sé por qué no es más conocida Adelina Patti, pero para mí me ha venido muy bien porque he podido escribir La Diva, he podido encontrar un personaje de novela, de película, una mujer que lo fue todo en plena época victoriana, cuando existía esa moral tan estricta. Las mujeres no salían de casa, iban a fiestas, no trabajaban, mucho menos ganaban dinero. Ella recorrió el mundo, llenó teatros, fue precursora del fenómeno fan, de la publicidad, cayó muchas bocas con su vida personal, que fue muy polémica también, y enmudeció al mundo. Una niña prodigio, que ya con 5 años cantaba como Los Ángeles y que en la adolescencia ya recorría, como tú decías, medio mundo. Por eso este personaje, ahora me dirás cómo lo has encontrado, te permite hablar de nuevo, y no es la primera vez, de una mujer fuerte que tuvo vivencias ajenas a su época también. Totalmente. Adelina Patti fue una mujer que enarboló la bandera del feminismo sin ni siquiera saber qué era el feminismo ni en qué consistía esa bandera. Su madrina, la contralto Marieta Alboni, que era una cantante muy famosa en aquella época, de hecho fue quien inauguró el Teatro Real de Madrid en 1850, le dio un consejo que le sirvió de mucho. Le dijo: mira, Adelina, los empresarios de la ópera y de casi todos los teatros del mundo son hombres y van a ver en tu condición de mujer una excusa para pagarte menos, no lo permitas. Si quieren la mejor voz, que la paguen. Y tú eres la mejor voz, porque era la mejor voz del momento. Incluso Caruso dijo que jamás escucharía una voz como la de Adelina Patti en un teatro, y Verdi dijo que era la cantante más grande de la historia, Rossini dijo que era la voz del paraíso, y hasta nuestros días. Y de hecho llegó a ser la mejor pagada. Hombre, fue la mejor pagada de la historia, pero con mucha diferencia. Quien iba detrás de ella cobraba menos de la mitad. Ella llegó a cobrar $5.000 por actuación, que es, a día de hoy serían $500.000. Imagínate, una barbaridad. Y su caché siempre estuvo en boca de todos. Ella, sonreía porque era muy divertida cuando le decían: señora Adelina, es que el presidente de Estados Unidos gana menos que usted, ¿no le da vergüenza? Y ella decía: no, pídale al presidente que cante, a ver cómo le sale. Y fíjate, ella sufrió un atentado en un teatro de San Francisco a manos de un hombre que no entendía que una mujer cantando 2 horas en un teatro ópera pudiera ganar lo mismo que un hombre trabajando 10 años en una fábrica. Era cierto, pero ella también hacía ganar mucho dinero a los empresarios. Una mujer que en todo caso sí es cierto que puso su carrera por encima de todo. Por ejemplo, no tuvo hijos, pero también porque en aquella época se creía que las mujeres podían perder la voz. Bueno, de hecho las sopranos perdían parte de la voz. La madre de Adelina Patti, que era soprano, su padre era tenor, pero la madre de Adelina Patti siempre dijo: mi hija me ha robado la voz. Era algo que solía suceder, no sabemos muy bien por qué. Y ella decidió que ella era realmente feliz encima de un escenario cantando y que
bueno, decidió no tener hijos para no perder esa fuente de felicidad. Diva no solamente como concepto de gran artista y de gran soprano, sino un concepto que un poco definía también su carácter desde pequeña, porque ella se sabía destacar desde pequeña y siempre supo pujar por ese sueldo que al final tuvo, ¿no? Empezó siendo una muñeca, acabó siendo un gran sueldo. Exactamente, ella además tenía, como buena diva, tenía muchas leyendas alrededor de ella, unas ciertas y otras no. Por ejemplo, los periódicos les dio por publicar que para explicarse la portentosa voz que tenía, que se desayunaba todos los días un sándwich de 12 lenguas de canarios para conservar esa voz. Era mentira, y cuando ella iba a desmentirlo, Rossini, que fue un gran amigo, le dijo: no lo desmientas, tú deja que la prensa hable, mal o bien, lo importante es que tu nombre salga en la prensa, la gente lo lea y tú llenes los teatros. También se decía que había nacido en el escenario del Teatro Circo de Madrid, mientras su madre cantaba la ópera Norma, y bueno, sufrió las primeras contracciones. Era mentira, había nacido en una casa de huéspedes, pero eso alimentaba su condición de diva. ¿En qué momento te la encuentras tú? ¿En qué momento conoces a este personaje? ¿En qué momento dices, aquí quiero seguir investigando porque esto da para una novela? Mira, estaba de vacaciones en el Reino Unido y alquilé un coche para irme a la parte de Gales, que me gusta mucho, y allí tomando un café en un establecimiento, la encargada me dijo: ¿son ustedes españoles? Pues entonces vendrán a ver el castillo de la primera gran diva de la ópera, que era española, que nació en Madrid, y yo no sabía de lo que me estaba hablando. Yo creí que la confundía con María Callas, que por lo de María, digo, lo mismo se cree que era española. Sí. Pero no, me dijo Adelina Patti, que nació en una pensión de Madrid, de la calle Fuencarral. Digo, ¿cómo esta mujer sabe más que yo, que soy española? Y me acerqué al castillo, que sigue siendo el castillo más grande de Gales y el más embrujado, porque aseguran que el fantasma de Adelina sí aparece en ese castillo. Han hecho muchos programas hablando de eso. Y ahí descubrí su historia y vi que era una historia de novela, y dije, pues ya tengo a la protagonista de mi próxima novela. ¿Cuánto tiempo has pasado entre discos y libros investigando sobre ella? Un ratito, un ratito, pero mira, me lo he pasado muy bien porque era muy divertida y tenía una personalidad digna de ser contada y de ser admirada y casi imitada. Y yo creo que nos puede dar una lección a todos de cómo cuando te propones algo lo puedes conseguir. Ya te voy a preguntar por tu relación con grandes mujeres o grandes personajes, porque sé que esto ya lo había antes en tus libros, pero tu relación con la ópera anterior, ¿la había? ¿Era un...? Sí, a mí me encanta la ópera, y fíjate, yo no conocía a Adelina Patti. Es verdad que los que se dedican a la ópera sí que la conocen, por supuesto. De hecho, Caruso no solo dijo que era la mejor voz, que no se escucharía otra voz como la de Adelina Patti en un teatro, la propia Callas reconoció que sin Adelina Patti ella no hubiese existido, el fenómeno Callas no hubiese existido. Pero sí, a mí me gusta la ópera, pero no me gusta, no soy una experta, lógicamente, pero sí, me ha gustado mucho acercarme un poquito más a ese mundo. ¿En qué estás trabajando ahora, Reyes? En otra historia. En otra historia protagonizada por una mujer. No es algo premeditado, no es que yo vaya buscando historias de mujeres, pero bueno, las mejores historias que encuentro son protagonizadas por mujeres. Y bueno, si todo sale bien, el año que viene nos volveremos a ver. Ojalá sea así, porque nos maravillan esas historias noveladas con las que siempre aprendemos mucho de lo que ha sido nuestro pasado. Vosotros lo tenéis aquí en La Diva. Reyes Monforte, muchísimas gracias, de verdad. A ti ha sido un placer, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más contenido y con más entrevistas ya desde Plató. 8 artistas son los que representan a la generación del 25 dentro de esta iniciativa referente nacional en la creación artística emergente y cuyas obras se presentan en los patios y galerías del Marco, con la expectativa de que el cambio de espacio brinde nuevas perspectivas a las obras y un impulso especial a la exposición. Lo que hemos planteado es un proyecto que sabíamos que iba a ser muy distinto al que vimos en Madrid. Porque, como explica el director del Marco, los artistas interaccionan con el espacio, a la vez que invitan al visitante a la reflexión crítica sobre las problemáticas de nuestro tiempo, además del disfrute sensorial que se consigue con este espacio. Una criteria fue partir de las obras que podían beneficiarse por la luz natural y luego, como en el caso de este patio y el segundo patio, las obras cuelgan del techo y hemos optado por enfatizar ese aspecto de montaje, dejar visible en vez de simular ese aspecto de montaje. Marina González Guerreiro explora la temporalidad con esculturas que actúan como contenedores de tiempo. Noelia Covelo Velasco crea un espacio inmersivo con diferentes voces. Tania Garrido Ruiz nos habla con su obra de la memoria y lo cotidiano.
Javier Velázquez funde la danza y el paisaje en su videoinstalación. Completa la muestra Álvaro Chior combinando vida, escultura, sonido y escritura, Elian Stolarski con una instalación textil que aborda la memoria y la migración, Omar Reykjavik que analiza el poder de la traducción a través de aquella canción censurada Al vent de Raimon. Además, Isabel Merchante nos acerca a los atardeceres virtuales generados artificialmente. Bueno, ha sido todo un proceso muy ilusionante y, jova, pues muy agradecida de todo el apoyo también, como vosotras, ¿no? que es un gusto. Muy agradecida también porque este tipo de procesos de itinerancia, que empiezas con un proyecto, lo expones en un lugar y luego lo pasas a otro espacio, ¿no? Son muy nutritivos para las artistas. O sea, nosotros alimentamos nuestra práctica de esto, de poder seguir practicando. Y bueno, invitarlos a que recorran la muestra, a que vengan, a que también sigan apoyando el arte joven, que siempre para los jóvenes es difícil abrirnos un paso en el mundo del arte. Así que bueno, solo tengo gracias y más gracias que decir en realidad. Agradecimientos e invitaciones para una exposición que es una ventana abierta a las inquietudes y protestas más actuales del panorama artístico nacional y que podremos ver hasta el 12 de octubre en el Marco. Continuamos, como les decíamos, ya desde Plató y para hablar de salud animal, de salud veterinaria con Anicura Navia y en este caso con Alicia Estevez. Alicia, ¿qué tal? Moi boas, benvida. Boas tardes, María. Se outro día falábamos, non o facíamos contigo, creo que o facíamos con Marcos, da conmemoración do Día da Leishmania, do importante da vacinación, do preocupante que pode ser esta enfermidade se desenvolve. Se antes falamos desto, antes vos chega un caso. Correcto, María, pois recentemente tuvemos un caso dunha mastina que, bueno, dentro do malo, os problemas que lle está causando a enfermidade son problemas dermatolóxicos, afortunadamente non hai a nivel sistémico ninguna alteración, pero sí que, bueno, pues que a enfermidade está aí, que temos que creernos que sí que está aquí, que o mosquito, o flebotomo, convive con nós, e que temos que ter esta enfermidade moi patente. Por eso son importantes tamén as campañas, sobre todo cando se achega esta época de humidade estrana, onde sabemos que os mosquitos proliferan, non? Sí, como, bueno, xa temos falado en algunha outra ocasión, que cemento global, o mosquito se adapta, e bueno, pues aumentando as temperaturas, pues sí que proliferan e estamos, os animales que están, sobre todo en finca, ou que pasean arredores de zonas húmedas, pois teñen máis papeletas de padecer a enfermidade. Tiñamos algunhas imaxes relacionadas coa leishmaniosis, precisamente para, de alguna maneira, enfocar este asunto, este entendo, que é a cadela, a mastín, da que nos falabas ao principio da entrevista, Sí, non? a cadela viu a revisar estes días, que, bueno, pues está iniciando o tratamento, vemos que aínda ten as lesións moi patentes. En este caso, hai veces que afecta sobre todo a pel, as almohadillas, están quebradizas, engrosadas, as uñas, que tamén se ven engrosadas. Bueno, Pobre, isto doelle, seguro, non? É moi molesto, de feito, esta cadela viña con uns problemas, dificultades importantes para moverse. Neste caso, a vacinación é unha anual que en calquera centro veterinario, entendo, non? Sí, a vacinación se recomenda, sobre todo para aqueles animales que están máis expostos ao flebotomo ou que viaxan a zonas endémicas, como sabemos, pero seguimos recalcando que a pesar da vacunación hai que utilizar repelentes, ben pipetas, ben colares, que nos axudan a prever a picadura do mosquito. Falando de cousas do tempo, porque sí é certo que o verán e a primavera en xeral é unha época do ano que polo menos a min non é que me guste, que prefiro con moito o frío do inverno, pero é certo que aquí se abren novos escenarios de perigo, sobre todo para cadelas e cans. Neste caso temos as espigas e tamén casos constantes en Anicura. Exactamente, xa a semana pasada tivemos de urxencias 2-3 visitas das fatídicas espigas que están aí a orde do día no verán. A peligrosidade que teñen é que con esa forma de punta de flecha
se enganchan y sempre avanzan, nunca retroceden. Entonces, alá donde se enganchan no pelo do animal, van penetrando, aí vemos o exemplo dunha, esta en concreto foi extraída dun oído, pero aquí vemos en cavidade nasal, aí se ve dentro do nariz como hai unha espiga que incluso poden ser perigosas xa non polas molestias, sino porque poden vehicular esporas de hongos e acabar con verdadeiras complicacións, con enfermidades moi complicadas. Aí vemos outro exemplo tamén de outra espiga, e aí vemos un vídeo de como conseguimos extraelas, con paciencia, axudándonos da rinoscopia, con unhas pinzas, e moi importante que temos que extraer toda a espiga, asegurarnos que non só quitamos a parte central, a máis dura, sino esas aristas que a veces se fragmentan e que poden quedar aí, que como decía antes, poden vehicular gérmenes. Neste caso sí que entendo, é algo moito máis difícil de previr, non? É difícil de prever, pero bueno, temos que intentar chequeo visual cando volven do paseo, cepillados intensivos, sobre todo eses animales de pelo largo, porque as espigas, igual que se nos enganchan a nos na roupa, enganchan na súa pelaxe. E, bueno, na medida do posible, evitar zonas que estén un pouco descoidadas ou de maleza alta, donde vexamos que proliferan este tipo de plantas. Neste senso, falabas do pelaxe, é posible tamén que se incrusten, non sei se é a palabra caída, na pel? Sí, de feito, o primeiro paso é que queda colgado na pelaxe, pero pouco a pouco vai penetrando, se abre oco entre o pelo e se clavan. Donde se clavan? Entre os dedos, na zona vulvar, a veces incluso chegan a penetrar por debaixo da piel e generan verdadeiros trayectos que acaban con infeccións, con abscesos moi importantes, que complican moito, a veces incluso con síntomas sistémicos, que chegamos a velas incluso dentro de tórax ou dentro de abdomen, non é unha broma. Non é unha broma, porque claro, neste caso ti nos estabas traendo exemplos de animais que con donos atentos ou tutores e tutoras atentos que chegaron ao centro, eu entendo con suficiente tempo como para extraer a espiga antes de que causase males maiores, non? Pero entendo que tamén vos atopachedes con casos máis complicados. Casos enrevesados, e estes que vos decía de algún absceso. É certo que os máis frecuentes son animales que acaban de vir do paseo e empezan a estornudar insistentemente, ou animales que se chupan moito as patas e teñen un pequeno orificio entre os dedos ou teñen coxeiras, ou aqueles que sacuden insistentemente a cabeza porque penetrou dentro do conducto auditivo. Eses son os máis frecuentes, afortunadamente, e nos orientan bastante ben. Pero sí que é certo que estes outros que comentábamos, que generan trayectos fistulosos, a veces dan quebraderos de cabeza porque ves o orificio de entrada, pero realmente chegar a saber onde acaba esa espiga pode dar moito traballo. Claro, porque dabas os síntomas de aqueles que estaban localizados e que atopades fácil, pero entendo que cando xa chegan con accesos veñen por outras cousas, non? Ou por febre, ou por bultos, ou por outras cousas. Exactamente, normalmente son animales que veñen apáticos, que non comen, o mellor con dolor, e que, tirando do fío consigues localizar o foco de infección. Atacando? Están as espigas por aí pululando? Bueno, pois todo o verán de tempo seco, incluso temos visto algunha en inverno, é o menos frecuente, pero máis frecuente agora, empezamos agora e hasta finales de verán tranquilamente. Bueno, pois xa sabedes, temas sempre para previr e senón para coñecer a sintomatoloxía e poder curar canto antes, que tratamos sempre con Anicura Navia Hospital Veterinario. Alicia, moitísimas grazas. Gracias a vos. Nos vemos, senón a ti, a Marcos o vindeiro xoves. Exactamente. E a vostedes moitísimas grazas, nos vemos tamén, neste caso mañán, repasando toda a xenda do fin de semana coa nosa compañeira Antía Paz. Mentres tanto, se algo queren, teñen un correo electrónico que é platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Ata mañá.